Siempre que los seres humanos pensamos en la destrucción de nuestra especie a través de leyendas, cuentos o incluso Hollywood, pensamos en monstruos, extraterrestres o seres que suelen ser pensados con tamaños descomunales o con habilidades superhumanas. Es muy curioso que lo que realmente amenaza nuestras vidas y que puso en jaque la forma en la que vivimos alrededor del mundo o de casi todo el mundo es algo más diminuto que la propia unidad funcional básica de cualquier ser vivo, el SARS-CoV-2. Hoy invité a dos amigos al canal. Los conozco hace varios años, confío mucho en su criterio de pensamiento y análisis de la información para obtener conclusiones desde la objetividad. Ellos, por su parte, conocen el proyecto Gente Inteligente, su concepto y también a mí, por supuesto. Entre los tres vamos a analizar, debatir, conceptualizar y dilucidar las diferentes perspectivas que atañen este tema. Vamos a contextualizar la conversación con base en diferentes perspectivas, las cuales son la científicas, la económica, la política y la social. Entonces me gustaría que, no sé, si quisieran de pronto dar una presentación de ustedes o directamente empezamos a hablar sobre el SARS-CoV-2 o el COVID desde la parte científica. Hace poco hablaba con Germán, me comentaba, de hecho estaba preparando un artículo que podría ser publicado para el blog del proyecto, del cual hablábamos un poco una contextualización acerca de los virus, como del inicio de los virus y de lo que son como los virus en su definición pues más científica o biológica. Entonces, Pues es que el punto, digamos, con lo que estamos viviendo y lo que hay que entender del virus es que el virus realmente es como una estructura molecular muy primitiva, que digamos cuando se define el virus no lo definen ni siquiera como vida. Algunos lo definen como el límite de la vida, porque es una estructura que en cierta manera pudo haber sido el preámbulo de la vida. Entonces, cuando miramos a los virus, el virus, por ejemplo, el virus es una estructura que para poder lograr el objetivo, como digamos, de toda estructura que es su replicación o su reproducción, no tiene la maquinaria que necesita. No tiene las estructuras complejas que tenemos en la célula que le permiten construir, digamos, proteínas y las estructuras necesarias para generar, pueden ser tejidos o sustancias que requieran por ejemplo, en el caso de la vida, la célula para funcionar. Como ellas no tienen esas estructuras, el virus requiere de alguna forma tomar control de una célula, infectarla, para que la célula haga ese papel, le permita replicar el virus. Él requiere infectar a la célula para poder replicarse, porque no tiene la maquinaria necesaria para realizarlo. es muy curioso algo que se debate, digamos, a nivel científico, biológico, y es cómo determinar lo que significa vida, ¿no? Lo que es realmente vida. Y ha habido como una discusión bastante larga a nivel académico de qué es vivo y qué no es vivo, ¿no? Y creo que los virus son este punto de inflexión ahí fuerte de lo que se determinaría vida y no, porque es decir, el virus pareciera y pareciera tener todas las características de un ser vivo, o sea, es decir, es capaz de sobrevivir por sí mismo, es capaz de adaptarse a su medio, es capaz de buscar todos los medios posibles para continuar sobreviviendo. Entonces, como que se da como una brecha interesante, curiosa, académica sobre lo que sería vida y no. Y pues como decía al comienzo, hace poco que hablábamos con Germán, era el tema de que incluso el inicio de la vida que se delimita directamente desde una forma bacteriana primitiva, pues, supremamente primitiva, es posible que incluso nosotros mismos pudiéramos ser virus, ¿no? Es decir, anterior a esa primer vida pudiera ser virus con una molécula única de ARN. Es como decir si de pronto la vida hubiera comenzado más atrás, llevando atrás la historia de los virus. Entonces, como muy interesante esa parte de la definición o de lo que significa la vida tomando en cuenta pues los virus. Hay una característica frecuente en los, pues principalmente en los organismos, exceptuando los virus,
aparte, por supuesto, de la replicabilidad, que para muchos es la característica fundamental, la capacidad de crear copias de sí mismo, pero me refiero a la presencia de una membrana, como una estructura que permita separar un sistema interno de su entorno, ¿sí? Todos los organismos tenemos eso. Y esa es una de las características en las cuales es difícil clasificar los virus, porque a veces los virus son simplemente como un pedacito de información, no necesariamente cubierto. Eh, y eso apoya pues esta idea de que los virus están al límite. Pero quería mencionar también que quizás hay un vicio metodológico en nuestra búsqueda que es la vida, porque parece que estamos buscando una propiedad física cuantitativa individual, cuando las cosas interesantes que hace un organismo las hace en relación con otros organismos y su medio ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esto que acaba de decir Asdrúbal, el origen de la vida se rastrea normalmente en las bacterias. Existe la hipótesis de que podría avanzar hasta formas primitivas de virus. Eh, pero está todo como muy diferenciado y yo los invito a pensar que un organismo como el cuerpo de un ser humano no es una sola entidad, es un sistema en el cual interactúan muchas cosas y de lo que interactúa fuertemente nosotros son virus y bacterias, ¿sí? Ujú. Nosotros, digamos, lo conocemos bien, nuestra relación con las bacterias la conocemos bien y, por ejemplo, sabemos que sin la actividad de bacterias en el sistema digestivo y sin la actividad de bacterias en nuestra piel, nosotros no podríamos sobrevivir. Dependemos de esas bacterias que somos también nosotros. Lo que no hemos pensado es que también tenemos una íntima relación con los virus, que los virus también nos constituyen como individuos, no somos como completamente diferenciables como un solo organismo, somos como una colonia extraña que funciona, que es sistemática, que tiene una noción de sí mismo, pero para su funcionamiento necesita muchas relaciones con esos microorganismos. Y esta perspectiva es desafiada, o necesita por lo menos ser desafiada, esta idea que teníamos antes de que somos organismos diferenciables. Necesita ser diferenciada para enfrentar esta crisis, ¿no? Porque no es cuestión de aniquilar las bacterias y los virus. Esa vaina no se puede, ¿sí? Los necesitamos para sobrevivir. Obviamente no me refiero a que el coronavirus lo necesitemos en particular, pero quizás nuestra relación tiene que ser un poquito más orgánica, pensar la vida relacionalmente, y esto implicaría que tenemos que aprender a vivir con el virus en vez de erradicarlo, como empezar a asumir que nuestro sistema inmunológico lo tiene que incorporar, adaptarse, modificarse con la influencia del virus, como haciendo parte de lo que somos también. Esto tendría también implicaciones importantes a nivel social, político y económico. Eh, no, voy a decirlo de otra manera. Quizás hay una forma de hablar frente al coronavirus que nos desvía biológicamente y por ende no nos permite comprender bien lo que está pasando. Y eso es lo que llamaríamos la metáfora bélica, la guerra contra el virus, ¿sí? Como una de las consecuencias que trae hablar de nuestra relación con el virus así es que vemos por ejemplo, a los médicos y al personal de primera línea los vemos como soldados. Y entonces si los vemos como soldados, entonces estamos dispuestos a sacrificarlos a ellos para que nos salven nosotros. Entonces Como toda la metáfora concepto de la bajo, primera bajo, y todo esto, ¿no? sí, la metáfora de que nuestra relación con los virus es una guerra, desconoce un punto fundamental de la naturaleza de la vida y es este componente relacional, que la vida no es una propiedad de un sistema, como individual de un sistema o de un pedazo de
ADN o ARN, sino como una forma de interactuar de varios sistemas. Sí, me parece una parte súper interesante que dice Sergio, que de pronto la pensé yo más a nivel personal. Digamos que una de las definiciones formales de por qué el virus no se considera vida es precisamente porque depende completamente de otros sistemas, ¿no? Y es muy curioso eso, ¿no? Porque es lo que decía Sergio, nosotros también dependemos de un millón de cosas. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo muy básico, dependemos total y absolutamente de las plantas. Es decir, sin plantas, pues no podemos comer no solo las propias plantas, sino que los animales que consumimos no pueden consumir y, o sea, crecer, tener carne. Los animales que consumen ustedes. Los animales que consumimos, los carnívoros. Bueno, no los podríamos consumir si no hubieran plantas. Entonces, somos como absolutamente dependientes de las plantas. Y digo por dejarlo en un nivel muy básico, porque al final podemos hablar del sol, de la energía, de la luz, de un millón, millones y millones de cosas que necesitamos para vivir. Entonces, en esa definición formal, de pronto saliéndose un poco, de pronto pensándola más arriba de lo que es el contexto, la definición formal, nosotros somos virus, ¿no? Virus que necesitamos de otras cosas para poder replicarnos y subsistir en este planeta y continuar replicando nuestro ADN o ARN y ARN hacia el futuro, en el tiempo, como que para que perdure en el tiempo. Otra cosa que me parece interesante, pues muy interesante, es esta parte de cómo, o sea, una de las formas que tiene de sobrevivir este virus es porque tiene una membrana eh, lipídica, la Uh-huh. cual lo protege de todo el entorno. Entonces es muy curioso cuando uno se pone como a extrapolar en la idea de cómo sabe el virus, cómo debe protegerse a sí mismo para no morir fuera de un cuerpo, de un ser, de cualquier animal, incluido nosotros, cualquier animal que no, Entonces es como muy curiosa la forma en la que pareciera que pensara, que analizara, que tuviera una estrategia para sobrevivir un tiempo y poder transmitirse a otro ser y poder replicarse, ¿no? O sea, el concepto del mismo crear esa sustancia como de saber, digo, saber entre comillas, como gigantes, poder protegerse a sí mismo dentro de esta burbuja para poder sobrevivir en el ambiente y poder replicarse, no sé, me parece una forma, o sea, una cuestión como muy, muy interesante de analizar no solo de los virus, sino bueno, de todos los seres vivos, de cómo está esta programación químico-biológica que le permite hacer esto pues para la supervivencia, que se puede aplicar para seres vivos y en este caso, en este debate, para seres no vivos, como lo que sería un virus. Pero precisamente esa característica que señala Asdrúbal es prometedora para distinguir los virus del resto de los organismos, porque en general los organismos tienen mecanismos de percepción, incluso los organismos unicelulares, como que a partir de esta diferencia por la membrana entre lo interno y lo externo, son capaces de identificar algunas cosas de las que pasan a su alrededor y modificar su funcionamiento individual para aprovecharlo o evitarlo. ¿Sí? Los virus sí no hacen eso, no tienen como esa capacidad de modificar su funcionamiento dependiendo de lo que pasa alrededor. Recientemente vi un video que me pareció encantador de un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria. Era como En gente inteligente science está, para que lo vean. Eh, o sea, para que eso sea posible, tiene que haber, y lo digo literalmente, no es este saber en comillas, tiene que haber algún nivel de cognición en la bacteria. No digo que tenga conciencia de sí mismo, ni que haga filosofía, ni nada, pero tiene una noción básica de externo y tiene una noción básica de provechoso o peligroso. Y modifica de acuerdo a esa percepción. Los virus sí no hacen eso. Entonces se replican, pueden interactuar con otros componentes, pero les falta Creo que, eso. creo que esa es la parte, digamos, de la Como definición individuos. de que lo separa entre vivo y muerto. Y Pero creo que también esa hay, es como la también hay propiedad una básica réplica, que perdón. tiene la vida que es lo que determina que sea vida. La propiedad de modificar sus condiciones internas para controlar lo que ocurre a su exterior.
De esa manera, dependiendo de lo que pasa, ellos toman sustancias del exterior o controlan su nivel de pH o hacen procesos específicos. El virus no hace eso, no tiene esa característica. Y digamos que eso es algo que podría uno decir, por eso está vivo y por eso no está vivo. Esa característica no la comparten los virus. Pero hay una Con- forma de replicar y es que si bien el virus individual, como esa parte material fue generada y que genera otras partes iguales a ella no tiene esa cognición, pero si vemos el virus como una secuencia de información Pues, que no es, para allá iba yo. sí, como que no es un pedazo de materia, sino como que es esa información replicada como secuencia de información, las mutaciones que sufre, sí Exacto. parecen tener esa cognición. Exactamente eso iba a decir yo, porque digamos que si pareciera que se estuviera adaptando en el momento, por ejemplo, de la zoonosis, que me parece también muy interesante hablar ahorita de ese tema, en el tema en que a nivel de este montón de mutaciones aleatorias que van sucediendo, él sí puede, digamos, encontrar el medio para modificarse y poder infectar a otro individuo. Que en el caso de la investigación, como va hasta el momento, lo más seguro es que hubiera sido de murciélago a pangolín y de pangolina a humano, ¿no? Aunque Entonces sí, sí sí, pareciera que hubiera ese... es que lo Dígame. que usted plantea, eso no es tanto de que el virus lo haga intencionalmente, sino más bien una cuestión de que en la Aleatorio. replicación cometen errores y por eso el virus muta. Pero no es algo como que el virus realmente esté modificando su estructura para adaptarse mejor. No parece ser eso el caso del virus. Más bien Pero es son que, errores en la replicación donde por algunas de esas replicaciones funcionan bien y se adapta mejor para infectar a otros tipos de células. pero es que si lo piensa bien, nosotros o nuestra evolución ha sido eso. Ha sido mutaciones aleatorias que se han podido adaptar al medio, o más bien al revés, que el medio ha logrado hacer que se generen esas modificaciones, ¿no? Entonces, no sé. No por eso, pero eso no implica que por eso le decimos que está vivo o no. Lo que le decimos a un organismo que está vivo por lo que acabaron de decir, por su característica de controlar sus condiciones internas para lograr adaptarse al medio. Esa característica no los tienen los organismos que no son vivos. Digamos que podría uno decir, esa característica básicamente es lo que define que algo esté vivo o no esté vivo. Algo que quería mencionar re importante, y lo dijo ahorita un poco Sergio, y es hablar de ese tema de los virus buenos, ¿no? Utilizando ese concepto de bueno y malo. Pero sí en la sociedad y popularmente, yo creo que en la gran mayoría de la población esta concepción de virus negativo, virus malo, virus enemigo, como de pronto le decía Sergio, o sí, virus enfermedad, ¿no? Y pues resulta que hay, nosotros también tenemos virus buenos y hay virus que han sido benéficos para incluso el propio desarrollo de nuestra especie, de llegar al ser biológico que somos en este momento. Y eso ha sido gracias también a intervención de virus. Tengo acá un interesante ejemplo, es el virus, déjeme buscar el nombre, el virus llamado GBVC, que en principio habían analizado que era un virus que atacaba al hígado y que lo destruía como esta asociación de virus negativo, y resulta que este virus lo que hacía era infectar, como todos los virus infecta, pero a los linfocitos, que es una parte pues primordial del sistema inmune, y lo que hacía era fortalecerlo para proteger al hígado en contra del ataque de lo que hace el VIH, la destrucción del hígado que hace el VIH. Este virus lo que hacía era proteger al hígado, o sea, lo que hacía era algo pues muy bueno por nosotros, o bueno, por las personas que tuvieran ese tipo de virus. También otras investigaciones han visto que, por ejemplo, la placenta, si no estoy mal en este momento, básicamente está en nosotros, en los seres humanos, gracias a que en algún punto de nuestra evolución hubo un virus que nos infectó
y que hizo esta mutación genética dentro de nuestro ADN y que dio esto, y esto es básicamente lo que tienen las mujeres para que todos, para que se puedan reproducir, nos podamos reproducir. Entonces, varias investigaciones han mostrado que nuestro ADN en este momento es la combinación de un montón de virus que nos han atacado, han modificado nuestra condición genética, nuestro ADN, y nosotros lo hemos reproducido y nos ha ayudado precisamente para la supervivencia, para todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar esta concepción absolutamente negativa que hay de los virus, como los virus son los monstruos, esos pequeños monstruos que nos atacan y pues no, son básicamente parte de nosotros, son parte de nuestra biología, son parte de la vida pues, del planeta Tierra. Eso tiene que ver con la palabra misma, ¿no? Que etimológicamente virus significa toxina, o se refiere a algo tóxico, entonces como que cargamos con esa herencia cultural. Sí, veneno. Pero etimológicamente la palabra veneno, sí. Pero igual, por fortuna se pueden resignificar las palabras. Y bueno, ahí señalaste dos sentidos en los que podrían ser buenos, pero el primero es un poquito tramposo, ¿no? Porque es como que los virus, si nos atacan, nos hacen más fuertes. Digo, eso es como peligro. O sea, es el principio de las vacunas, ¿no? Que la exposición del sistema inmune a dosis controladas de algo perjudicial le permite desarrollar defensas. Pero me parece mucho más interesante el segundo, ¿no? Como que nuestro mismo ADN haya sido el resultado de incrustaciones de cadenas de nucleótidos virales. Eso me parece tremendamente interesante. En lo que les decía hace un rato, ¿no? Como que hay que empezar a pensar la vida y nuestra relación con los virus mucho más holísticamente. Otra parte que era lo que decía antes, hablar un poco sobre ese tema de la zoonosis, ¿no? Que también pues ha producido polémica, creo que es uno de los puntos más polémicos entre la sociedad o entre gran parte de la sociedad, porque pues surgen este montón de teorías conspiranoicas y de desinformación y de cadenas de WhatsApp y de YouTube. Lo ven las personas, muchas veces lo replican las personas mayores y que bueno, es información que se prolifera viralmente, hablando de virus, por todo lado. Entonces es como desmentir esta cuestión de que el virus fue creado, de que Bill Gates lo implantó, de que China quería destruir a Estados Unidos o viceversa. Encontré un meme que fue publicado en la página de Gente Inteligente Science que era muy curioso, y es decir, las personas que suelen sostener estas teorías son personas que en su mayoría pues a veces no tienen ni la definición, no conocen ni la definición básica de ADN, de ARN, de virus, de propagación, no conocen conceptos básicos, pero sí pues proliferan esta información de que lo crearon un montón de entidades por fines pues muy privados y muy, no sé, sociales o económicos o políticos, etcétera. Pero sí es como hablar un poquito de la zoonosis, que ya es una forma de cómo se transmiten los virus, que es una forma en la que se transmiten los virus desde hace, pues desde siempre, ha sido biológicamente, y de cómo salta un virus de una especie a otra. Ha sido una de estas formas que hemos hablado en estos minutos de cómo el virus es capaz de modificar su ARN aleatoriamente para poder transferirse a otros individuos. Entonces, pues como decía antes, creo que Germán iba a decir algo, hasta ahora lo que conozco pues en las investigaciones ha sido pues el virus viviendo normalmente como un agente muy común en los murciélagos, tal y como decíamos antes, los virus, por ejemplo, que viven en nosotros, que pueden ser benéficos para nosotros o simplemente están ahí, pues simplemente aleatoriamente se modifican para que puedan saltar a otras especies, que ese concepto se llama zoonosis. Hasta ahora, pues lo que se conoce es que el virus vivía en el murciélago, pasó al pangolín y el pangolín pasó al ser humano para simplemente pues poder saltar a otra especie, poder sobrevivir, poder continuar con su existencia, los virus. Entonces no sé si tengan ahí algo que añadir o que decir. Pues es que una cuestión que hay que entender es que un virus de una cierta especie no puede directamente afectar a la otra, ¿no? La infección, digamos que los virus están adaptados a infectar cierto tipo de células.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, virus que atacan las aves, ese virus no pasa directamente a los humanos o a otros tipos de especies. El virus no está adaptado a eso. Por eso generalmente requiere un intermediario, que en este caso, por ejemplo, digamos, el virus, como se piensa, el virus era un virus que infectaba a los murciélagos, pero obviamente no podía pasar al ser humano todavía. Pero entonces, alguna de las teorías de lo que se cree que ocurre, digamos, es que cuando dos virus diferentes infectan a un intermediario, al infectar una misma célula, de alguna forma se mezclan y el virus resultante se adapta para infectar a ese tercero. Entonces, eso pudo haber sido algo de lo que ocurrió. Pudo haber sido que el pangolín fue infectado con un virus que infectaba a las aves y un virus que infectaba a las personas, y al entrar a la célula, estos dos virus se mezclaron y generaron uno nuevo que fue capaz de infectar directamente al ser humano. Esa es una posibilidad porque de la forma en que puede un virus infectar a una nueva especie. También como resaltar la parte de cómo pues los expertos en el campo logran identificar esto, ¿no? Cómo logran saber, porque de pronto esa es la parte en la que, y es normal, ¿no? Cuando hay ignorancia pues en el tema de no saber exactamente, y al final es ignorancia que tenemos todos, porque que de pronto unas personas entendamos un poco más que otras no significa que nosotros podamos ir al laboratorio a hacer esos análisis. Es decir, en todos hay pues cierto grado de ignorancia en este tema, pero digamos en la forma en la que se ha podido desarrollar esto es hacerle un rastreo a nivel cromosómico, a nivel, a nivel genético del virus hacia atrás y ver, o sea, cuáles fueron las mutaciones, de dónde provino a qué especie pertenece. Entonces, como que al estudiar esto, en Gente Inteligente Science, hay bastante información, hemos publicado bastante información de cómo se ha analizado esto, de cómo se ha desarrollado esto. Entonces, el simple hecho pues, de estudiarlo, de analizarlo, de ver los artículos científicos o las revistas de divulgación científica, pues uno se da cuenta cómo se hace este rastreo e inmediatamente se desmiente, digamos, a través de evidencia, que es cómo funciona la ciencia, directamente esto de que se creó un laboratorio, de que Estados Unidos fue lo metió a China, de que China lo trajo, de que Bill Gates lo regó, de que, no sé, de tantas teorías de conspiración que para recogerlas todas pues creo que es imposible, pero simplemente esa cuestión, al analizarlo y verlo bien, digamos, entenderlo bien, simplemente ya desmiente todo, ¿no? Cualquier teoría conspirativa, inclusive que vayan a inventar de aquí para arriba, porque van a venir muchas más, como siempre. Pero hay algo curioso con las teorías conspirativas, precisamente en relación con la evidencia, porque resulta que la falta de evidencia sirve como evidencia para la conspiración. Claro. Y cualquier en la mente de una persona conspiranoica o consparanoica, en la mente cualquier falta de explicación, cualquier hipótesis incompleta de explicación científica sirve como evidencia para la teoría de conspiración. Entonces hay momentos en donde la evidencia no sirve de nada contra las personas que creen en conspiraciones. Y es entonces cuando toca apelar a otro tipo de principios. La ciencia no solamente se basa en la evidencia, digamos, otro principio fundamental de la ciencia fue esta estrategia metodológica de Guillermo de Ockham, conocida como la navaja de Ockham, que dice, pues normalmente la explicación más simple es la mejor. Es decir, si usted tiene un fenómeno que es difícil de explicar y lo puede explicar sin postular la existencia de conspiraciones, de la intervención de poderes energéticos extraños, de planes macabros de los que nadie se había dado cuenta. Si usted puede explicar algo de una forma mucho más simple, no fácil, simple no es lo mismo que fácil, como con menos elementos, con elementos naturales, pues normalmente esa es la explicación que tiene más futuro. Entonces, y esto de la navaja de Ockham es algo
es un principio que se aprende a usar culturalmente y que, por ejemplo, en países donde está afectando gravemente el coronavirus, uno sabe que por la relación que tienen con la ciencia, no se aplica mucho, ¿sí? Eh, y, y- y acá quiero decir algo que me gustaría discutir más adelante con ustedes, es que para enfrentarnos a esta emergencia no solamente hay que pensar en soluciones técnicas, sino que también hay que cambiar culturalmente ideas del conocimiento e ideas acerca de lo que es bueno, justo, e ideas acerca de lo que es el conocimiento. Aplicar, por ejemplo, la navaja de Occam. Si uno tiene muchas explicaciones de por qué surgió, y hay una explicación que dice que se le inventaron los chinos para joder a los gringos, y tiene otra explicación que basado en genomas secuenciados de patógenos de murciélagos muestra que es muy probable que haya sido derivado de allá, pues ¿por qué preferimos una sobre otra? Pues porque eso es lo que ha funcionado para explicar las cosas antes y para producir soluciones tecnológicas. Hay una cosa que me faltó agregar en la parte de hablar esto de la parte de los virus buenos, y es esta, otro de los ejemplos es, nosotros conocemos la parte bacteriana, el microbioma que vive en nosotros y que prácticamente tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo, es decir, algunos lo conocen como el último órgano conocido. Y investigaciones recientes han dicho que no solo vivimos con una cantidad interesante de bacterias que nos ayudan en muchas cosas, sino que también de virus. Que hay virus que también están que hacen como parte de este microbioma, no hacen parte directamente, pero sí están como haciendo estas mismas funciones. Y también son virus que están pues ahí con nosotros, como apoyándonos, ayudándonos. Es lindo, ¿no? O sea, si lo pensamos, si nos permitimos una licencia poética, es como si cada uno de nosotros fuéramos como un país, como un ecosistema. Sí, 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 se puede tomar de esa manera. Somos cada uno como un universo, ¿no? Al verlo ya un poco más filosóficamente. O sea, pues cada uno puede ser un universo con un montón con un propio sistema organizado, funcionando. En fin, había algo que decía ahorita Sergio. Esa parte, no recuerdo en ese momento quién fue el que dijo la frase. Y es esa parte de la ausencia de evidencia, no es evidencia de, no recuerdo la frase, pero sí, es como que el que falta evidencia es este hueco de evidencia, no es una evidencia de que exista otra cosa, sí, inexistente Ujú. o algo. Eh, la vez pasada que hablamos con Germán, tenía como unas gráficas interesantes, no sé si las quiero mostrar ahora o las quiere discutir ahora. De cuáles le interesaría ver. O sea, ya hablando como sobre esta parte de la propagación del virus, por ejemplo, del coronavirus frente a otros virus que han habido a lo largo de la historia. La vez pasada hacemos como una comparación que hablábamos nosotros dos entre lo que era la peste negra, entre lo que era la peste bubónica, entre lo que eran, bueno, diferentes pandemias, el VIH incluso. Creo que tenía una... Ah, bueno, digamos, cuando uno analiza el potencial de un virus como para convertirse en pandemia, el virus el virus tiene que tener un equilibrio entre entre dos características que se evalúan, que es su mortalidad y qué tan infeccioso es, ¿no? Ahora, entonces, si quiere, ahora sí le muestro que las gráficas. Sí, no sé si acá la pueda compartir, sí, creo que sí, Sí, en sí, claro. pantalla. Venga, Ok. a ver, ¿era dónde? Ah, aquí creo que era esta lista. Entonces, venga, la comparto. Entonces, hay como dos variables que se evalúan para mirar qué tan pandémico o se vuelve un virus como tal, que es su nivel de contagio y su nivel
de letalidad. Porque estas dos características se evalúan, porque un virus que es extremadamente mortal no se vuelve tan contagioso porque las personas que se infectan mueren tan rápidamente que no alcanzan a contagiar a muchas personas. No son muy puntuales, por ejemplo, el ébola. El ébola tiene un nivel de mortalidad como el 90% más o menos. Eso con Pero Germán. su nivel de contagio no es tan alto por esa misma cuestión. Con Germán hablamos la vez pasada de ese tema de que era algo súper interesante de analizar de los virus, y me refiero a súper interesante desde el tema, desde el punto de vista científico, ¿no? Para de pronto no afectar susceptibilidades. Y era eso, ¿no? Que un virus, si era demasiado letal, no era muy bueno para la propia existencia del virus, porque al destruir al individuo portador, pues destruía su forma de supervivencia y no era muy buena estrategia para sobrevivir. Entonces, como que un virus efectivo tendría que, en su propio ARN, como decíamos al comienzo, pensar, esta cognición del virus, tendría que ser como no matemos al individuo, sino lo debo enfermar, debo transmitirme, pero no puedo ser tan letal, porque al ser tan letal se transmite en una comunidad, la mata, hablemos de, no sé, 10.000 personas en una ciudad, las mata y nadie lo alcanza, los matan 2 días, hablemos un día, algo exagerado, y no alcanza a propagarse a nadie. Digamos que una de las cosas que ha hecho este virus más, digamos, puede decirse efectivo, es el hecho que es el tiempo de incubación, ¿no? Ese tiempo de incubación de 15 días en el que los síntomas se ven levemente o incluso no se ven, es algo tremendamente eficaz para este virus, para el tema de la propagación. O sea, el nivel de propagación de este virus, o sea, es 5 estrellas por el nivel de propagación de ese virus, en cuanto al nivel biológico, ¿no? Pero bueno, hay que invocar por lo que estaba explicando Germán hace un rato, de que, pues en este caso, esa cognición aparente de los virus es simplemente como un resultado de las muchas mutaciones Claro, ciegas que claro, no nos podemos confundir en ese sentido. Pero yo quería claro. también señalar algo, la mortalidad de un virus, ojo, no es una cualidad intrínseca del ADN, es una cualidad relacional, ¿sí? O sea, depende de la relación con los anfitriones y depende del entorno. Y por ejemplo, el nivel de propagación de este virus ha tenido mucho que ver con que se dio en un mundo globalizado, con tecnología Claro. para hacer viajes. Entonces, no es como que algo de él, vuelvo como al inicio, las propiedades biológicas no son propiedades físicas individualizables, sino que dependen de relaciones. En este caso, eh, lo que hace el virus depende de cada anfitrión, depende del entorno social, político, tecnológico de todos los seres humanos también. No, Si alguno de estos o sea, virus se también hubiera dado antes, sería bueno, diferente también. sí, no, digo que también era parte de lo que decíamos, ¿no? Que pues también hay virus habitando en nosotros que son buenos y que, o por ejemplo en el murciélago, pues este mismo virus que prácticamente pues no hace nada, ¿no? Simplemente como que existe allí y no más, ¿no? Entonces como que no hay, sí, no hay pues nivel de programación, de propagación, de muerte, de infección, de enfermedad, etcétera. Pues retomando lo que les decía de la letalidad, si uno observa lo que pasaba con el ébola es que las personas se enfermaban tan pronto que ni siquiera se enfermaban en su casa y nunca salían, lo que implicaba que el virus no se podía transmitir tan rápidamente. Entonces, esa es la cuestión de que los virus realmente se vuelven letales, es cuando apenas se mutan y aparecen como un virus nuevo, porque el sistema inmunológico no está capacitado en ese momento para combatirlo, pero eventualmente se forma un equilibrio entre el virus y el anfitrión, donde el virus no mata al anfitrión, sino sencillamente lo infecta y infecta a más personas. Finalmente los virus sí buscan un equilibrio con su anfitrión. O sea, finalmente un virus no sigue siendo letal porque lo que acabaron de decir sería su propia destrucción, porque si mata a su anfitrión ya no se puede transmitir ni replicar. Es muy Todos los curioso virus. ver en esta gráfica, por ejemplo, el VIH, ¿no? Que prácticamente es un virus que existe hace prácticamente 30 años, aproximadamente 30 años,
y es tremendamente letal, tremendamente contagioso y no sé, como que no se ha trabajado mucho, me supongo que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Pero no hay como resultados a nivel de vacuna, a nivel de nada y es brutalmente, o sea, fuerte, ¿no? En la gráfica es como que está muy arriba en las dos. En las dos. Eso nos lleva a un punto muy importante, ¿no? Que también en esta metáfora de la guerra contra el virus y más en el contexto de una sociedad hiper productiva, centrada en la eficiencia, estamos desesperados por una vacuna pronta. Y Claro. aunque el VIH y el SARS-CoV son muy diferentes, pues hay que ver como que ha pasado precisamente en esa investigación con el VIH, ¿no? Que pues hasta ahora es que se están eh, como logrando métodos de tratamiento y posibles vacunas después de más de 30 años de identificación y arduo trabajo, arduo. Hablábamos con Germana recientemente que es muy curioso, digamos, este desespero por encontrar la vacuna para el SARS-CoV y para el VIH. Pienso que no se le han, no, pienso que el trabajo no ha sido tan arduo como, por ejemplo, para el SARS-CoV-2. Y pienso que eso tiene implicaciones de intereses personales, nacionales, políticas y globales. Morales. Un sistema capitalista, consumista en el que vivimos. Es decir, como este virus sí logró parar la producción económica del planeta, entonces vamos a trabajar muy rápido en desarrollar una cura en que la gente esté bien para que la gente pueda producir y el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista pueda continuar vivo. De pronto podemos ahondar más adelante en esto, cuando hablemos de la parte social, política, gubernamental, pero sí es una parte como muy, muy interesante pues, tener en cuenta esta gráfica de cómo con el VIH pienso que se deja un poco de lado, pues porque no ha parado como los intereses personales de humanos, o sea, no sé. Pero para ir haciendo un puente hacia esa discusión de los aspectos políticos, sociales y económicos, eh, y en relación con lo que habíamos estado hablando al comienzo, eh, pues quizá también debemos dejar de pensar que la solución va a ser una vacuna. Si entendemos la historia de las vacunas y cómo tienen que ser probadas antes y su nivel de efectividad, la vaina podría demorarse muchísimo. Uh -huh. Eh, Más bien tendríamos que empezar a pensar, pues lo que muchos dicen que debimos haber pensado desde un comienzo es un contagio controlado, ¿sí? Una exposición controlada al virus. Eso, parece que la gran mayoría de los seres humanos van a terminar contagiados de este coronavirus. El problema es que no hay cómo atenderlos y no entendemos muy bien los mecanismos para que las personas no pasen a un estado crítico. Y muchos países como el nuestro, que dicen en vías de desarrollo, pero mejor decir subdesarrollados, sin eufemismos, no tienen la capacidad técnica ni la infraestructura médica para una exposición controlada al virus que parece como la solución más viable mientras encontramos una cura, ¿sí? Y de nuevo vuelvo al asunto, no es como una guerra, no es como un enemigo que haya que matar, sino se parece más como una lección, como algo a lo cual, algo que uno tiene que ir asimilando, incorporando y aplicando en su vida. Germán, no sé si quieras seguir hablando de este, porque creo que también tenía otra información, o no sé si quiere expandirse un poco Bueno, más. pues no sé si pues estamos, no sé si van a como mostrar básicamente qué, qué es el SARS-CoV-2 o sí, o cómo se estructura toda esa cuestión, no sé si vamos a hablar esa parte. Si quiere mostrarla, pues está bien, Bueno, si uno observa, por ejemplo, entonces, em, digamos, con esta imagen que es una animación de cómo es la estructura del COVID, del SARS-CoV-2, uno puede ver que el nombre como tal tiene que ver con estas
estructuras que tienen para acoplarse a la otra célula, que le dan la forma como si fuera una corona. De ahí viene el nombre del coronavirus. Creo que Entonces, son estructuras proteicas, si no estoy mal. sí, esas estructuras proteicas que le Corríjanme si permiten estoy mal. acoplarse a la Y le célula. permiten acoplarse a través de puentes proteicos, si no estoy mal de nuevo, a la célula para que la célula pueda, más bien para que el virus pueda infectar a la célula. O la célula puede darle acceso al virus. Uh-huh. Y de pronto la otra imagen que podríamos uno mostrar, digamos, son la familia de coronavirus humano que infecta a seres humanos. Digamos, existe estas 7 familias que han sido los que han infectado al ser humano, por lo menos recientemente. Sí, Ahí creo que están ahí está el anterior, el SARS-CoV-2, el MERS-CoV-2, que se han visto en estas epidemias generalmente en China. Sí, creo que algo que nos ha faltado mencionar acá importantísimo es esto, que creo que también va a ser muy importante para cuando hablemos del tema social o tal vez político, y es el tema que han habido otros SARS, que han habido otras infecciones bastante similares, muy similares, que también muchas han sido zoonóticamente, creo que todas de hecho, que también ha sido pie de investigación para saber de dónde y cómo proviene el virus, de un rastreo que se le ha hecho al virus, que la investigación científica que se hizo con base en todos estos virus que han existido anteriormente ha ayudado muchísimo para saber identificar y saber cómo confrontar pues este nuevo coronavirus. De hecho el concepto, la definición del nuevo coronavirus es precisamente por eso, ¿no? Porque han habido otros tipos de coronavirus a los cuales ya nos hemos enfrentado. Entonces, como una parte muy importante, creo que es muy importante y creo que se nos estaba pasando por Y mencionar. esto explica por qué, pues, digamos, pensar que fue producido en un laboratorio puede ser, pues uno puede ver por la evidencia que este tipo de coronavirus ya se estaba desarrollando hace mucho tiempo. Exactamente. No es el primero que ocurre. De pronto es Exact- el primero que se volvió una pandemia mundial como tal, pero ya había ocurrido antes. Exactamente, así es. Y como decía, con base en eso, pues ya ha habido mucha investigación que sirvió como una base muy fuerte para saber este nuevo coronavirus, qué es, cómo actuar frente a él, cómo poder evitarlo, etcétera, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando uno mira lo de la zoonosis, se observa que la razón, digamos, si uno observa casi todos estos virus se han originado desde China, pero la razón es porque están las condiciones biológicas para que ocurra. Ajá, Porque si observa, todos se generaron en mercados donde diferentes especies conviven en espacios muy reducidos, lo que exactamente. implica que le permite al virus saltar de un animal al otro, cosa que naturalmente no ocurre. Entonces, la razón de que esté ocurriendo ahorita, casi todos sus casos de este tipo de coronavirus estén ocurriendo en China, es porque allá se dan las condiciones sociales para que eso ocurra. Se tienen mercados donde se venden diferentes tipos de animales, lo que permite que un virus pueda infectar diferentes tipos de especies y finalmente mutar e infectar a humanos. Que nunca estarían juntas en otras condiciones o en otros tiempos, ¿no? Ujú. Ya lo que decía ahorita Sergio, que es como que depende también del contexto que vivimos ahora, cómo vive la humanidad ahora, ¿no? Claro, No, nosotros cada vez deforestamos más y el contacto entre los animales salvajes y nosotros es cada vez más personal, porque como no le quitamos el ambiente a esos animales, pues ellos empiezan a entrar a las ciudades o a otros ambientes donde se comparten, interactuamos con animales salvajes, como en el caso de Brasil, donde usted ve que hay animales como micos o monos eh, conviviendo en las mismas ciudades, ¿no? Exactamente. por favor, no me malinterpreten, pero estas estructuras que simulan los coronavirus son muy bonitas, ¿no? Son muy bellas geométrica y estéticamente, ¿no? Ok.
pues yo creo que sí, lo que habría que mirar es como definir exactamente, o sea, como para retomar el tema del COVID, pues el nombre real del virus, para que uno sepa, es SARS-CoV-2, ¿no? Y realmente COVID es la enfermedad que se genera por este tipo de virus. Y el nombre Exactamente. COVID-19 es porque pues ocurre en ese año, ¿no? Hay una discusión, bueno, es un poco superflua, pero a mí me interesa acerca del género de la palabra, eh, Lo he porque leído. se popularizó como el COVID, pero dado que COVID, como acaba de señalar Germán, se refiere a la enfermedad, Sería la COVID. debería ser la COVID. Exacto, sí, sí. Y el SARS-CoV-2, ¿no? Es como en masculino y en femenino. Igual vi el debate superfluo también, ahí nos unimos en el debate superfluo. Sí, no sé si tengas más imágenes o más información con respecto a ese tema, Germán. A ver, de imágenes pues ahí ya pudieron verlas como la familia de los 7 tipos de virus que infectan a los seres humanos. Em, lo otro que podría uno mirar es la fatalidad. Digamos, si usted observa el porcentaje más o menos a nivel general es del aproximadamente entre 3 y el 4% de las personas mueren por esta enfermedad, ¿no? De los infectados. Y hay un dato interesante acá que ese 3% está tomado de la cantidad de muertos que hay por infección comprobada de coronavirus. Pero Ujú. como han habido un montón de asintomáticos, es posible que la cantidad de muertes de letalidad sea mucho menos, porque pues es imposible detectar a un asintomático, entonces ese asintomático no murió, entonces no se sabe cómo estaba enfermo, no se sabe pues si estaba enfermo, no murió obviamente, pero no se sabe si estaba enfermo o no, entonces puede que ese porcentaje sea menor. Los que sí es cierto es que si no observa esta gráfica, en cierta manera el virus es selectivo en la edad, ¿no? Porque Pues, entre mayor sea la edad de la persona, más probabilidades tiene de morir. Por ejemplo, ahí si observamos, los mayores de 80 el porcentaje es del 18, mientras que los interesante. menores de 60 casi que está por debajo del 2%. Claro, acá Entonces está, depende mucho. claro, claro, la tasa de fatalidad por edad está interesante. Y es algo que tengo pendiente en investigación, no sé si de pronto alguno de ustedes dos ha leído algo o nos queda pendiente a los tres, y es porque a los niños no tiene, pues tiene, como lo vemos ahí, este índice de fatalidad tan tremendamente bajo, cuando otros virus, por ejemplo la HN1, hasta donde recuerdo a los niños eran los que más mataba. Y bueno, es obvio porque el sistema inmune de un niño pues está es muy poco fuerte y le falta muchísimo por desarrollarse. Y de hecho muchísimas enfermedades atacan más a los niños. He tenido esta investigación en mi lista de investigaciones por hacer y no la he llevado a cabo. No sé si alguno de esos dos sepan por qué el SARS-CoV-2 no mata niños. No, bueno, nos queda ya los tres de investigación para, Sí. para, para hacerlo. Sí. Es interesante saber esa razón, ese por qué. Lo otro que plantean en la letalidad del COVID también es las comorbilidades, ¿no? Ah, sí, claro. Porque es importante porque, digamos, las personas que tienen enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio o enfermedades cardíacas o inclusive diabetes son más propensos a morir. Y Aunque hay se una han dado casos de hipótesis. personas muy sanas que han muerto, pero en general, digamos, casi todos los casos que hemos observado de personas que murieron tenían alguna comorbilidad asociada, ¿no? Hay una hipótesis, además de esta que acaba de señalar Germán, que tiene que ver con la naturaleza del síndrome, o sea, lo que pasa en las personas que se enferman gravemente es que su sistema inmunológico reacciona de forma exagerada para atacar el virus, desgastando el organismo, ¿sí? Y entonces, una posible hipótesis es que los niños, precisamente porque su sistema inmunológico no ha aprendido cómo reaccionar frente a este tipo de amenazas, entonces no reacciona tan exageradamente contra el virus. Podría tener que ver. No, ok.
Esta es una posibilidad. De hecho, lo que acabo de plantear explica por qué las, las, los niños que se desarrollan en ambientes muy asépticos como tal, tienden a generar, tener muchos problemas alérgicos como tal, porque su Es- sistema inmunológico mm, está, como nunca es expuesto a ningún agente externo, cuando cualquiera entra, reacciona de forma exagerada ante ese evento. Qué interesante eso, ¿no? En una época en donde los padres de familia, digamos de los sectores menos vulnerables, son sobreprotectores con los niños, ¿no? Ujú. Que, que incluso se Terminan ve mal. reflejado en que los están haciendo a un nivel inmunológico tremendamente vulnerables. Claro. Y pasa lo mismo en otros niveles, ¿no? Como por ejemplo, en los colegios de Colombia, los padres de familia, especialmente en los colegios, digamos, de mejor prestigio, los padres de familia ponen muchas quejas por el hecho, pues no todos, por supuesto, pero se reciben quejas porque a los niños les hablan de sexualidad o porque a los niños les hablan de la violencia o porque los ponen a leer literatura en donde se abordan temas lúgubres. Y pasa lo mismo que sucede biológicamente. Esos niños en una burbuja protectora luego no tienen cómo defenderse de las amenazas en la vida. Y casi que pasa lo de sistema, cuando son expuestos, como nunca habían sido expuestos a esos ambientes, o reaccionan de forma exagerada, como Ujú. tal, no saben cómo reaccionar. No necesariamente porque no estén protegidos, sino porque la interacción no es normal con esos entornos. Entonces, pueden hacer lo mismo que el sistema inmunológico, que reacciona de forma exagerada a algo que no es tan relevante, ¿no? O por lo menos no es tan peligroso para ellos. Bueno, y listo. No sé qué más continuar ahí. ¿Qué seguiría ahí? ¿Tiene algo más a nivel científico? Bueno, pues digamos, de pronto redondear lo que estaban mirando. Lo de los virus como tal se estudian muchas veces porque la forma en que ese mecanismo que ellos tienen para infectar y replicar podía darnos pistas de cómo se generó la vida. Y algunos plantean inclusive que pudieron ser los precursores de la vida, que probablemente la vida comenzó con estas moléculas muy primitivas y que puede ser que fue acoplando diferentes tipos de organismos que se estaban generando y finalmente se formó, por ejemplo, en este caso la célula, donde la célula pues pudo haber tomado organismos diferentes y los mezcló en un mismo organismo, que es una teoría de la complejidad de la célula. Y entonces los virus se estudian por esa cuestión, como, como precursores, como una forma de estudiar cómo se generó la vida a partir de moléculas más simples y y de forma muy aleatoria, ¿no? Y la Eh, teoría básicamente es que es el éxito de la replicación. Si uno tiene una información genética y esta información genética es exitosa para el ser vivo, para el ser como tal, él se replica cada vez más y tiene más éxito replicándola, porque es exitoso. Si una información es mala para el organismo, este organismo no puede replicarse y finalmente desaparece esa característica mala. Digamos que eso es lo que explica, digamos, la forma en que la vida va evolucionando de forma natural, sin necesidad, digamos, de algo creado, sino como la dirección normal del azar, cómo puede generar cosas y estructuras cada vez más complejas. O sea, no existe la necesidad de que alguien la cree como tal, que se cree la vida. Permítanme compartirles unos datos para sugerir un rumbo de análisis. Bueno, dentro de las páginas que están informando constantemente sobre las estadísticas del virus, hay una que pues muy recomendable, que es esta de worldometers.info, worldometers.info,
en la sección de coronavirus. Y justo el día de hoy, que estamos grabando hasta el 21 de agosto, se alcanzó oficialmente en el mundo la cifra de 800.000 muertos a causa del virus. Y esta cifra me parece simbólicamente importante porque 800.000 es la cifra de muertos anuales en los últimos años aproximadamente por suicidio en el mundo, ¿sí? Y digo que me parece interesante simbólicamente porque el coronavirus nos ha causado pánico, pero hasta ahora ha causado las muertes que ha causado el suicidio solamente en el 2019, o sea que también hay otras causas de muerte que nos deberían preocupar y por las cuales deberíamos adoptar también medidas mucho más efectivas, como en Colombia la principal causa de muerte el año pasado fueron las enfermedades cardiovasculares y también dentro de las primeras las enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire. Y a mí me parece curioso cómo eso no nos alarma y no tomamos medidas, pero sí llama mucho la atención el coronavirus, sin restarle importancia, ¿no? Y pues esto obligaría también a analizar estos tipos de muertes prevenibles en términos sociales, culturales y educativos. Y bueno, y al día de hoy, en las estadísticas, lastimosamente Colombia aparece en el top 8, con un total de 522.138 casos oficialmente confirmados, que todos sabemos que, por supuesto, este es un número muchísimo inferior al número real de contagiados. Y oficialmente confirmados, pues tenemos 16.000 personas, 16.568 muertos en Colombia a causa de esta pandemia. ¿Por qué? Les quisiera preguntar, ¿por qué creen ustedes que los países que están en el top 8 están en el top 8? Ya Colombia, por ejemplo, superó a España, ya superó hace rato a Italia. ¿Por qué aparecen Colombia, México, Perú, Brasil? Es decir, de este top 8 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 países latinoamericanos. ¿Qué explicación le ven a eso ustedes? Germán, ¿quería hablar? Pues digamos que uno lo que observa es que las medidas que se están utilizando para prevenirlo no están siendo tan eficaces como se esperaba, ¿no? Aunque se aplicó cuarentena, digamos, hay varios problemas que se han generado que no permiten que la cuarentena sea efectiva, desde personas que la incumplen hasta, digamos, medidas que se toman en ese momento. Por ejemplo, cuando se tomó la medida del día sin IVA, genera un problema de salud en ese momento, porque no se evalúa qué medidas se deben tomar para lograr contener la infección. Digamos que yo pensaría que las políticas no han sido tan efectivas como se esperaba. Pues pienso que sí, digamos, esa sería como la respuesta, una de las respuestas principales uno de los factores principales que componen el problema, ¿no? Son las políticas que se han tomado, también teniendo en cuenta el pensamiento cultural de la sociedad y también el tema de cómo se llevan esas soluciones a nivel político. Es decir, lo había pensado, solo que no había visto que Colombia estaba como tan arriba, porque por ejemplo, no sé si quiera seguir compartiendo la misma pantalla, porque por ejemplo veo pues muy alto, obviamente el más alto de Latinoamérica viene siendo Brasil, y de los más altos son Estados Unidos y, Claro, bueno, pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, México y Brasil la población es de cientos de millones de personas. En cambio, en Colombia somos solo 50, no alcanzamos a ser ni 100 millones de personas.
Claro, es que es complicado ver el tema, o sea, tendría que analizar más la tabla porque estamos hablando de números netos versus porcentajes, ¿no? Que me parecería más efectivo hablar de porcentajes, de ver el porcentaje de letalidad y de infección, porque, o sea, son como cuestiones muy variables porque, por ejemplo, se sabe que uno de los casos en los que se incrementa la cantidad de infectados es porque también se incrementa el número de pruebas, cosa que es positiva, pero no sabemos de qué cantidad de pruebas se han hecho y de la cantidad de pruebas que tantos han salido infectados, sino que está, pues lo que veo aquí muy rápidamente, no conocía la tabla, son números netos. Entonces es un poco difícil estudiar la tabla así como tan rápidamente desde números netos, ¿no? Claro, Pero pero acá están los números que necesite. Por ejemplo, si necesita ver la población, se organiza así, se puede organizar por el total de test. Ese es un dato interesante, test por millón de habitantes. ok. ¿Sí? Claro, por eso le digo, necesitaría analizar más la tabla, así como me dice, como viendo la cantidad de test, la cantidad de infectados, de muertes, de población, total porcentaje de población, porque creo que no está manejando ningún porcentaje de la tabla, ¿o sí? ¿Tendrá algún...? No, pero se puede convertir fácilmente, ¿no? Claro, tendríamos que hacer la operación para... Por eso que tendría que analizarla más. Pues bueno, tendremos que hacer una analización, sí, no sé, 522.000 casos. Este es un dato interesante. Por cada millón de habitantes de Colombia, Ajá. se han hecho 47.288 pruebas, lo cual nos ubica en el puesto 91, es decir, uno de O, los países en los que menos se han hecho pruebas. Y siendo uno o de los países en los que menos se ha menos, hecho prueba, se han encontrado eso. más. Ujú. Ok. Y acá también tenemos, por ejemplo, los casos por millón de habitantes. Eh, entonces, perdón, Colombia está en el puesto 20 y de esos que mencionamos, de los casos detectados, pues está arriba Brasil, Estados Unidos, México, en cambio, queda abajo, ¿sí? Entonces hay variables interesantes, pero eso es algo curioso, ¿no? Nosotros en Colombia no tenemos una infraestructura suficiente para hacer los tests de manera efectiva. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, en mi caso personal, yo sospecho que me dio, pero no me dio grave. Sí tuve una especie de gripa con otros síntomas que me dejaron muy debilitado físicamente por 5 días, pero como no estaba grave, no me hicieron la prueba ni por la EPS ni por el servicio de medicina domiciliaria, porque estaban en emergencia y yo no estaba grave. Entonces me quedé con la incertidumbre, pasó el tiempo y ya no me la hicieron porque ya había pasado tiempo. Eh, entonces, pues los datos de Colombia son muy, muy preocupantes para haber hecho tan poquitas pruebas. Y vale la pena preguntarnos precisamente eso, como, bueno, ¿qué pasa? ¿Falta mano dura del gobierno para que la gente cumpla las normas? ¿O qué es lo que está pasando en particular en países como el nuestro? Pues algo que yo no sé cómo se ocurren las pruebas es que muchas veces se lo hacen, le hacen las pruebas, pero uno no sabe si el resultado realmente lo, le hacen la prueba, pero nunca le dan el resultado de forma inmediata. Entonces uno no sabe si fue que el resultado fue negativo y por eso no le reportan a usted que fue infectado o no, o es que o finalmente hacen la prueba, pero nunca miran el resultado. Y eso es importante porque si de nada si pueden hacer toda la cantidad de pruebas que quieran, pero si los resultados no se están, se están teniendo como tal, pues no se toman las medidas para contenerlo. Si usted no sabe si una persona tiene el virus y no tiene una respuesta rápida de eso, pues no la aísla o averigua qué personas tuvieron contacto con ella. Entonces, de esa manera, el virus de nada sirve tener muchas pruebas si no se toman las medidas necesarias para contener a esa persona que salió positiva como tal.
En un Por caso, eso, digamos, en otros países ha sido muy eficiente porque hacían la prueba y miraban todas las personas con las que había interactuado y de una vez las aislaban. De esa manera detenían el contagio. Pero aquí no tenemos la infraestructura para eso. Y por eso se está contagiando de esta manera, ¿no? en un caso personal más o menos cercano me contaron de cómo era este proceso de pedir la prueba. Y era muy chistoso que para pedir la prueba le hacían la prueba domiciliaria dentro de los siguientes 5 a 7 días y el resultado tardaba 5 a 7 días. Es decir, se puede demorar 14 días y en 15 días para saber si es positivo o no. Y si el virus ataca muy fuerte, pues en ese transcurso de tiempo puede estar muy grave para UCI, que ya la persona debe estar en UCI cuando reciba el resultado, o si es asintomático, pues como en el caso de Sergio jamás se dio cuenta y después, o sea, a los 15 días le llega el resultado cuando pues ya no interesa saber, ya tuvo 15 días en los O que lo, cuando ya está muerto, que sería peor. o en el peor de los casos cuando está muerto, entonces como que Pero igual si el resultado se demora todo eso, pues esos 15 días esa persona puede infectar a 10 claro, personas más. eso En es lo cambio, que si el resultado es rápido, pues de una vez se toma las medidas para que se quede en la casa, sea aislado y para averiguar con qué personas tuvo contacto y mirar sino a qué personas puede haber contagiado. Volviendo a la tabla y al tema que yo le decía que me haría falta analizarla más, es curioso, por ejemplo, Brasil y Estados Unidos que están tomando medidas de todo el mundo haga lo que se le dé la gana. Yo pensaba, sin ver datos, que Brasil y Estados Unidos tenían niveles de contagio mucho más altos por millón de personas o en porcentaje, que era lo que estaba planteando antes. Me sorprendía ver a Colombia tan arriba, teniendo en cuenta que pues sí se han hecho cosas, o sea, aunque no funcionen, como por ejemplo el caso que menciona Germán, de pronto para las personas de otro país fue como un Black Friday que se hizo acá en Colombia en época de pandemia, ¿no? Que es algo totalmente ridículo. Y bueno, y la gente también que asiste allá a ese Black Friday de los almacenes, etcétera. Entonces me parece curioso que a pesar de todo esto, Colombia se ha tomado restricciones, se ha estado pues con la policía, se ha estado poniendo comparendos, se ha estado haciendo cosas en comparación a Estados Unidos o Brasil, unos ejemplos muy específicos, y no sé, me gustaría, por eso digo, tomarme el tiempo para analizar la tabla si Colombia está mucho más alto por millón de personas que esos dos países. Porque si es así, pues sí, es gravísimo. Es decir, el sistema de infraestructura de salud de Brasil es similar al de Colombia, el de Estados Unidos va por ahí. Es un poco mejor, pero el acceso a la salud para las personas públicas es asqueroso. Entonces no sé cómo, la que le necesitaría ver más con detenimiento esa tabla para analizar, sí, por qué en Colombia está pasando eso, sí, sea como sea, han habido restricciones, puede que no se cumplan, puede que algunos no, puede que algunos sí, pero es mucho más restrictivo que Brasil y Estados Unidos, eso sí, seguro. Ujú. Una posibilidad comparativa nos lleva a un concepto ético y es el asunto de que eh, nosotros no tenemos una cultura del cuidado de sí, no tenemos una cultura de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que son cercanas a nosotros, sino que parece que dependemos mucho de lo que digan las autoridades, las instituciones, los medios de comunicación. Eh, y también desconfiamos mucho de la información y, y no conocemos mucho la ciencia, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que me llama mucho la atención. En los países que han contenido efectivamente la pandemia es porque tienen sistemas de comunicación y de observación y vigilancia que les permite tomar medidas drásticas, o es porque la gente tiene una noción de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los demás, que, que como a la hora de la verdad se traduce en resultados de salud pública. Si fuera solamente la primera variable, estaríamos enfrentados a un terrible riesgo, ¿no? Que eh, para, para controlar la salud pública, los estados tendrían que invertir en mecanismos de vigilancia, en medir la temperatura de la gente en las calles con cámaras, en tener la información de los celulares, en
grabar lo que hace la gente en las calles para enviarle información y llegarle con la policía y todo ese asunto, que parece ser una de las razones por las cuales funcionó muy bien la contención del virus en China, con ese tipo de tecnologías, ¿no? Ojalá no sea eso, ojalá los colombianos no tengamos que depender de esa vigilancia, control y policía para cuidarnos a nosotros mismos, que creo que es lo que nos está fallando más. Pues ya que toca el tema, por ejemplo, cuando decía ahora que era uno de los factores del problema, porque pienso que es un problema pues multifactorial, leía un artículo muy interesante, por ejemplo, sobre el tema de la cultura relacionada con las religiones de Oriente, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, China, por ejemplo, Japón, ya está muy relacionado en el comportamiento cultural de ser mucho más obedientes a la autoridad y quizá un poco también de pensar en el otro que en la cultura occidental. Y eso se ve reflejado también en el transcurso de la filosofía que ellos han desarrollado a través de la religión a nivel cultural y a nivel histórico para ellos mismos. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron la cuarentena restrictiva en Wuhan, que fue pues, donde se originó el coronavirus, fue como absolutamente restrictiva, pero no tanto por el tema de. Lo que pasa es que, claro, acá cuando entremos a hablar de China, China funciona de las dos maneras, ¿no? De la parte cultural y de la parte de social y de la parte de control gubernamental, porque también hay un control de vigilancia excesivo también. Entonces creo que allí, bueno, de pronto esa es la solución de por qué en Wuhan lo controlaron tan rápido con tan pocos muertos, ¿no? Porque fue una combinación de las dos de ser algo muy de control autoritario y de muy cultural de cuidémonos y obedezcamos lo que está pasando, o sea, que tenemos conciencia de lo que está pasando y guardémonos en nuestras casas. De pronto en Corea del Sur, que no son con este control de vigilancia tan grandes, o en Japón, allá sí se vio un poco más ese tema que digo, más implicado a la cultura, a la parte social, a la parte del desarrollo religioso. Sergio me corregirá, pero creo que allá las religiones predominantes pues están entre el taoísmo, confucianismo y un poco de budismo, y si no estoy mal es el taoísmo, hay un poco de brahmanismo. El taoísmo, la filosofía intrínseca del taoísmo era como obedecer a la autoridad, ¿no? Como, no estoy seguro si es el taoísmo o el brahmanismo, uno de los dos, era más, No, eso es más del confucianismo. puede ser el confucianismo, que era como obedezcábamos al emperador y seguíamos todas las directrices de lo que nos está diciendo el emperador, pues para que nuestro imperio, nuestro reino crezca y sea exitoso, ¿no? Entonces ha sido una cuestión bien cultural y viene bien históricamente aplicado a la sociedad actual y al momento actual como que funciona bien a nivel particular o individual. Pues para que eso funcione, claro, ahorita pues haciendo esta conclusión hablando de China, creo que se combinan esas dos cosas de control autoritario, vigilancia y también de las personas. Y bueno, creo que por eso hace poco subí un video a Gente Inteligente donde hace como una semana, donde muestran a Wuhan ahora, ya están en discotecas, ya están en bares, ya están en restaurantes, están en conciertos, es decir, ya se podría decir que superaron la pandemia, a menos que vuelva, porque bueno, es muy fácil de que vuelva. Y bueno, no sé si estuvieran de acuerdo que por lo menos, por supuesto se trata de una solución multifactorial a un problema multifactorial. Eh, pero para controlar la pandemia en Colombia también tenemos que pensar en la variable de educación científica, de acceso de los ciudadanos comunes a los datos de la ciencia, pero ante todo acceso a la manera de pensar de la ciencia, que creo que es lo que más fallamos. Y o sea, lo que estoy diciendo en otras palabras es que hay que considerar la hipótesis de que en estos países donde la pandemia está afectando tanto, una de las razones por las que afecta también es la ignorancia científica. Y que entonces promover la ciencia, invertirle la ciencia, educar en el pensamiento científico a las personas, no es simplemente por amor al conocimiento, no simplemente por dárselas de gente inteligente, sino que es una cuestión de supervivencia y salud pública, que
para enfrentar la pandemia. Entonces, bueno, sí, algunas medidas estatales, una cultura de cuidado de sí y del prójimo y conocimiento científico. Yo tengo una, no sé, una frase personal, podría decir, una frase que me gusta mucho, no sé si la saqué de algún lado, la concluí yo mismo, y es la ignorancia en ciencia mata, y es algo que lo he escrito varias veces en Gente Inteligente Science con algunas publicaciones. Y lo digo en el contexto de que uno puede ignorar muchas cosas, no sé, uno puede ignorar literatura, uno puede ignorar filosofía, uno puede ignorar arte, uno puede ignorar música, y está bien, es decir, o sea, sí, ignoro esto, simplemente no conozco el tema. Pero ignorar en ciencia, ignorar de cómo se transmite un virus, ignorar de cómo funciona la anatomía del cuerpo humano, ignorar que debo ir a un médico y no a un chamán, ignorar que debo ir a un médico, o sea, el médico que es la aplicación de la ciencia al cuerpo humano y a la salud, y no al sacerdote, a la misa de sanación, que voy a acudir a un médico y cuidarme con medicina farmacológica y no ir donde el chamán, pues que me va a dar una planta que puede que sirva y puede que no, que puede que tenga efectos secundarios y puede que no. Eso hace la diferencia entre vida y muerte. Es decir, el conocimiento científico aplicado al tema del coronavirus, por ejemplo, es saber cómo se transmite el coronavirus, qué síntomas da, saber qué puede ser asintomático, saber qué puedo transmitir a los demás, saber cómo distinguir entre si es coronavirus o, no sé, un dolor de pie o algo así. Y esa ignorancia, volviendo al tema de las teorías de conspiración, que estoy viendo demasiado gente que está divulgando información de no usar tapabocas, de acercarse a los demás, de estar junto a otros, y me impresiona la cantidad de memes e información que se comparte y les dan like de esto, y esa ignorancia científica, porque eso es ignorancia científica en su máximo esplendor en el tema del coronavirus, pues mata al propio individuo y a los demás individuos. Es decir, la ignorancia en ciencia mata. Es como, Yo estoy completamente de acuerdo con esa tesis de que la ignorancia en ciencia mata, pero no estoy de acuerdo con las tesis auxiliares de que la ignorancia en lo otro no mata, ¿no? Pensemos en humanidades. Las humanidades son también como un sistema de conocimientos que nos ha dado información acerca de por qué se produce injusticia, de por qué se produce inequidad en términos económicos, de por qué se produce discriminación. Y por ejemplo, ustedes habrán visto que aunque dicen que el virus no discrimina, afecta principalmente personas de estratos socioeconómicos vulnerables. En Colombia, la tasa de mortalidad de las personas en estratos 1 y 2 es apabullantemente superior a la tasa de mortalidad del virus en estratos 5 y 6, ¿sí? Entonces ahí no hay solamente como que la ciencia mata, sino que la misma inequidad, la misma falta de pensar qué es la justicia, la falta de pensar qué es la empatía, eso también mata, Drew. Entonces se necesita tanto ciencia como ética, como política, como antropología. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero yo hice un ejemplo puntual de, por ejemplo, la ignorancia en música no mata. Y voy a hablar de antes de la invención de la ciencia y ver la cantidad de muertes en la población mundial y las razones que han habido, y la ciencia ha solucionado, no sé, hablar de millones de muertes y millones de posibles muertes en el mundo, incluso con conocimiento en música, en literatura, en sociedad, en artes, en muchísimas cosas. El desarrollo de la ciencia ha sido lo que más ha evitado muertes y digamos, contribuido a la preservación de la vida humana o incluso de otras especies a lo largo de la historia, pero me gustaría saber qué piensa Germán, que lo veo como un poco dormido. ¿Qué opina? Si más o menos está contextualizado de lo que hemos dicho, sí. Sí, lo que pasa es que más que la cuestión es la reflexión como tal. Cualquier, o sea, sea la rama que usted escoja, lo importante es que esa rama, ese aspecto que usted quiere enfocar sea reflexivo. Entonces, si usted habla de ciencia, la ciencia solo sirve si es reflexiva como tal, si está cuestionando el conocimiento que tiene. En cualquier rama es así, ¿no? Entonces, si tenemos que no hay una reflexión sobre lo que está, la forma que nos estamos comportando,
entonces tendemos a cometer errores en nuestra forma de actuar, ¿no? Y es algo importante que es lo que creo que estaba planteando Sergio en el sentido de que, pues para eso sirven las humanidades, para otros tipos de enfoque como tal. Y yo creo que todo tiene que ver con el saber humano, ¿no? Lo importante es Y que tengamos saber. Entre más conocimiento tenemos, más control y más poder tenemos en todas las ramas del saber humano. pero esta crisis también ha revelado la importancia de integrar saberes, ¿no? Porque estamos muy, muy atomizados, ¿no? Los biólogos por un lado, los músicos por otro lado, los filósofos por otro lado. Y carajo, si queremos entender y atender ese tipo de cosas, tenemos que ser capaces de poner todos esos saberes en diálogo, ¿no? No creer que es solamente una solución técnica, porque también decir que la ciencia salva vidas, así sin contexto más, podría sonar terriblemente ingenuo, porque también hay que ver la cantidad de muertes por artefactos generados por la ciencia, ¿no? Eh, Claro, pero ¿sabes? creo que entramos en otro dilema y es el dilema que me utilizan muchas personas, de hecho, con esta ignorancia científica. Cuando uno les habla de ciencia, ellos, voy a hablar, aquí la gente sabe, soy agnóstico razonable y sabe el contexto de mi canal, y voy a hablar de Dios directamente. Y es cuando son religiosos o fanáticos, esas son una de las salidas que utilizan más ellos para decir, no, la ciencia, claro, usted lo dijo también, ellos no dicen también, sino la ciencia ha traído destrucción y desastre a la humanidad y la bomba atómica y fue causante de desgracias y etcétera, de cosas pues, que sí son verdad, pero que ya lo están atribuyendo a un concepto que yo creo que se sale de la discusión, porque aquí ya estamos hablando de la ciencia como herramienta y como herramienta con un martillo yo puedo construir una casa o matar a 100 personas. Es decir, creo que el problema no es el martillo, el problema no es la ciencia, sino el uso que se le da a la ciencia. Como decía Germán ahorita, era como la reflexión o como se piensa en torno a la ciencia, ¿no? Es decir, y basándome un poco en lo que decía Carl Sagan, y es decir, conocer la ciencia con el fin de que este conocimiento que es tan poderoso no caiga en estas personas o entidades que pudieran utilizar la herramienta de muy mala manera y destruir y acabar con las poblaciones. Y bueno, con la ciencia se puede hacer muchísimas cosas en pro de la humanidad y en destrucción de la humanidad. Es decir, no sé, la combustión de los motores, de todos los carros es producto de ciencia y pues nos está llevando al cambio climático, al calentamiento global y es algo súper trágico para la humanidad. Incluso ni siquiera se pensó en una mala manera. Pero tenemos que decir que es desarrollo científico, pues sí, o sea, pero claro, no podemos decir la ciencia mata y la ciencia salva, o sea, es decir, es saber contextualizar y poner no solo la ciencia, sino el conocimiento científico, pues en manos de todos, que creo que era lo que inicialmente decía Sergio. Pues miremos lo de el conocimiento cómo nos da control. En la medida que más entendemos el coronavirus, más tenemos forma de evitarlo, de controlarlo, de tomar las medidas necesarias. La ignorancia realmente de cómo se transmite realmente nos hubiera generado más problemas y las investigaciones que se hacen para conocerlo cada vez más, pues nos permite entender y tomar las decisiones correctas de qué se debe hacer para controlarlo. Entonces, la ignorancia siempre tiene, o sea, Ujú. el punto con la ciencia es que hay que ver que la ciencia nos da poder, nos da control. Otra cosa es cómo se utiliza, pero siempre nos da, entre más sabemos, más control tenemos sobre lo que ocurre en nuestro ambiente. Quisiera volver al tema que dejamos antes como un poco al aire, y es el tema de las conspiraciones. Y hablando un poco de la navaja de Occam y cómo lo definía Sergio, que creo que es como es un tema interesante ahorita que ya estamos más metidos en la parte social, y también hablando precisamente que esto da un pie excelente de la ignorancia en la parte científica, y es que, por ejemplo, ahorita Sergio decía, es decir, debemos tomar lo más fácil, pues, sin acudir a muchas cosas y Lo decir más simple, lo más simple. lo más simple, para llegar a una conclusión, ¿no? Yo pienso que precisamente esa es la razón de por qué muchas personas eh,
llegan a estas conclusiones de las teorías de conspiraciones o las apoyan. Y es porque cuando combina la ignorancia científica, cuando ignora todo el tema del genoma, de la secuencia genética, del ARN, los conceptos más básicos del virus, y no solo los ignoran, porque es que yo, no sé, me he dado cuenta en la sociedad que en estos tiempos casi no podemos hablar de ignorancia, sino ya es como lo contrario, ya casi, no sé si es muy ofensivo, pero podemos hablar de estupidez, no de ignorancia. Es decir, la información científica está por doquier, la pasan por televisión, la pasan por propagandas, en Facebook sale, pero la gente la niega, ahí no hay ignorancia, la gente la está negando absolutamente, diciendo eso no es así, sino que es de esta manera, de la manera que precisamente, vuelvo al tema de Sergio, de que lo toman lo más fácil posible, que lo más fácil posible, Dios mandó la enfermedad y Dios nos curará, que la forma más fácil, China está peleando con, como ya saben, supieron, de un anterior contexto que China políticamente peleaba económicamente peleaba con Estados Unidos, y cuando hay ignorancia científica, o tal vez esta estupidez de hacer esta negación científica rotunda, pues, como decía Sergio, ¿qué es lo más fácil de decir? Pues China le atacó a Estados Unidos, sí, obvio, pues, sí, o sea, es clarísimo, ¿no? Es absolutamente claro para mí. Es, Y es por, importante, es importante distinguir cuando hablamos de la navaja de Occam, que es una forma de referirse a una manera del pensamiento científico muy usual, distinguir entre simplicidad y facilidad, ¿sí? okay, La facilidad tiene que ver con esfuerzo del pensamiento, poco esfuerzo del pensamiento, ¿sí? En cambio, okay. la simplicidad tiene que ver con los elementos constitutivos de la realidad. Entonces, cuando decimos que la explicación más simple es la mejor, es porque estamos basando la explicación en cosas que sabemos que existen, Pero el ¿sí? problema es cuando no se sabe que existen esos elementos básicos de la realidad o cuando directamente se niegan, porque es lo que yo Ujú. digo, es muy difícil hablar de ignorancia en estos tiempos porque la información está en el, yo siempre digo, o sea, a menos de 1 metro de nosotros, todos los que nos están escuchando, viendo, y nosotros mismos tenemos un celular, que es el acceso a la información más grande del mundo y de la historia. Entonces aquí ya es como una negación. Pienso que cuando dice negación o esa ignorancia, pues los elementos constitutivos de la realidad para una persona de estas puede ser Dios, puede ser China versus Estados Unidos, puede ser chips 5G o puede ser, no sé, la cantidad de cosas que puedan ser, ¿no? Mm. No, otro Eh, punto, otro punto que yo pienso que generan estas teorías de conspiración, o sea, el por qué se promueven tan fácil, creo que es por el tema, o sea, me he encontrado con muchos conspiranoicos que precisamente acuden al proyecto a hacer comentarios pues, de lo que ellos creen, y es porque ellos piensan, ellos como están muy en contra de lo que diga la televisión y en muchas ocasiones de lo que dice el gobierno o de lo que dicen las instituciones, para hacerlo más simple. Es decir, si lo dice una institución, están haciendo un control masivo de la sociedad, entonces nos están engañando. Es un pensamiento que no es tan inválido en muchas cosas porque siempre hay entidades que quieren ejercer control y tal vez dar mala información para tener control de la sociedad o hacer creer cosas que no son, pero ese es su argumento único para decir, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que el coronavirus no existe. Entonces, yo publico mucha información científica, pues en Gente Inteligente Science, y los comentarios que recibo, pues negativos, la mayoría son positivos, claro, pero esta minoría negativa viene a decirme, claro, es que usted se informa por televisión, claro, es que usted está viendo las propagandas, claro, es que usted le cree al gobierno. Y es muy curioso que yo no veo televisión, me desprendí de la televisión hace muchísimos años, hace más de 15 años, no sigo mucho las noticias, no estoy como tan al tanto de lo que dice el gobierno, es decir, la información que tengo es académica, ¿no? Es de investigación, pero esta información científica pues coincide con la información que dice el gobierno y coincide con lo que dicen en noticias, pues porque ellos se basan en información científica o en entidades con rigor científico o académico para decirlo, entonces ellos hacen como un sesgo general, ¿no? Total, es decir, si lo dice la televisión del gobierno, que puede ser, sí, el coronavirus se transmite, puede ser asintomático,
Entonces dicen, no, eso no es así, es Bill Gates, ¿no? Porque es una información privilegiada a la que yo solo puedo acceder. Es China y Estados Unidos porque es una información privilegiada a la que yo puedo acceder, y la información privilegiada pues son cadenas de WhatsApp, un local de YouTube y un meme de Facebook. Esa es la información confidencial. Hay un valor de pensamiento compartido por la ciencia y la filosofía que es muy importante promover para entender este tipo de fenómenos complejos y poder tener control, como se señalaba Germán, y es el escepticismo, ¿sí? Pero el asunto es que no se entiende muy bien qué es el escepticismo, ¿no? Asdrúbal por su proceso, por ejemplo, hacia el agnosticismo, lo entiende muy bien, que el escepticismo como el agnosticismo no es ni creer ni no creer, no es como aceptar todo lo que le dicen, pero tampoco rechazarlo con esa sospecha, es como ir viendo con la evidencia y con múltiples interpretaciones, integrando saberes, consultando diversas fuentes y dudar de la información a la que uno le llega, pero dudar no significa negar, ¿sí? Si a uno le llega una cadena de WhatsApp eh, y se la manda a una persona que uno sabe que no está muy bien educada científicamente o que antes ha compartido información falsa, pues uno duda, pero de pronto no es muy confiable, pero tampoco la descarta. Claro. Más bien vaya y compárela, contrástela, hay páginas oficiales, hay divulgadores, está gente inteligente science, compare. Sí. Pero hay un círculo de negación que es cuando yo hablo de estupidez, porque entonces cuando, es decir, la forma de pensamiento en lo que he analizado pues a través del proyecto de la gente que llegue allí es lo que usted dice, ¿no? Vamos a ver Science, ¿qué dice? Entonces dice, no, Science hace parte del gobierno y hace parte de esa verdad que tengo que rechazar. Y uno le dice, bueno, vaya, no sé, vaya a la OMS. No, 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 la OMS es una entidad de control. He llegado a escuchar que la OMS hace parte de Cuba, de Rusia y de China para controlar el Wow. mundo comunista. Han dicho eso, y lo han apoyado. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Entonces están diciendo la OMS es un punto de control estratégico del comunismo para apoderarse del mundo. Entonces no leo nada de la OMS. Entonces usted dice, bueno, vaya a este divulgador científico, es un experto en tata, no porque hace parte de esa ciencia y de ese gobierno y de esos laboratorios que quieren controlar, y se niegan a todo. Y vuelven a YouTube y vuelven al meme de Facebook y vuelven a esta información y se alimentan de esa información y construyen la teoría de conspiración como una verdad absoluta. Se asocian, ¿no? Porque no la construyen, se asocian a una teoría de conspiración que ya hay. Y entonces cuando uno los dice, no, mire, le dejo estas tres fuentes en inglés y en español para que usted mismo las verifique, vaya, léalas, ¿cómo cree que voy a leer eso? Si esto es parte de todo este sistema que nos controla y nos quiere llevar a un... Entonces ya queda como imposible, o sea, ya como le digo, no es ignorancia. Ellos sí leen el artículo, pero dicen, no, esto es del gobierno y esto es de la televisión y esto es de... Y se niegan a todo. Es complicadísimo este tema de las teorías de conspiración, es súper Pues yo complicado. creo, sí, es complicado, pero hemos identificado una posible estrategia, pues como en el mundo universitario, y es uno no entra a negar esa desconfianza para tratar de llegar a darle información pertinente a personas que desconfíen, hay que canalizar esa desconfianza correctamente. Sí, no, porque sí, si usted Claro, claro. confía en el gobierno, pues también le está diciendo algo muy tonto, ¿no? También le está alimentando la estupidez. Bueno, así como usted desconfía del gobierno, pues desconfíe de esta otra teoría, compare, busque fuentes. Ese es el punto. El punto es que esa búsqueda de fuentes, como le digo, es una negación que ellos hacen. Es decir, alguien hacía un análisis de que las teorías de conspiración, esta búsqueda de la información, entre más educada sea la persona y entre más académica sea la persona, hay un nivel de credibilidad mucho menor. ¿Por qué? Porque, ejemplo, uno le dice, créale a esta persona que es graduada de Harvard, dice, claro, Harvard hace parte del sistema, Harvard es de Estados Unidos, Harvard hace parte del gobierno, y se vuelve un círculo, porque cualquier persona que tenga formación académica formal en cualquier universidad,
o que trabaje, no sé, pregúntale a esa persona que trabaja en la NASA, ¿no? Uy, con la NASA he recibido una cantidad de comentarios, que la NASA tiene el control del planeta, que está la teoría de conspiración que nunca fueron a la Luna, que la NASA, todas las naves que hacen es un montaje, que tienen naves, que tienen un grupo de animación que están haciendo eh, teatro para animar las propulsiones espaciales, las naves, los lanzamientos. Entonces, es eso, ¿no? El punto como para concluir, no darle vueltas a lo mismo, es eso. Hay una negación horrible a la información formal o académica. Esa persona hace ese análisis, ¿no? Entre más académica, o sea, una persona más investigativa, trabajen en sitios más, pues, más de trabajo de investigación duro, pues hay menos credibilidad. Entonces la persona que sale en YouTube y se pone la bata y dice, yo tengo la verdad, porque yo no estudié en Harvard, yo no trabajo en la NASA, yo no he estudiado en ninguna universidad, yo no aporto artículos científicos a esa comunidad corrupta. Yo digo que las antenas 5G nos invaden a todos el cerebro porque Bill Gates quiere conquistar el mundo. Entonces, claro, esa es la verdad. Porque es una persona que está fuera de todo ese sistema, el sistema educativo, gubernamental, investigativo, y se vuelve un problema tremendo. Pues bueno, entonces tenemos una hipótesis, o más bien una conjetura a manera de conclusión, que a través del debate ha adquirido fuerza, y es que para comprender la crisis pandémica del coronavirus, tenemos, por un lado, como educarnos y analizar la información científica, la que hay, la que tenemos disponible, eh, promover la adopción también de medidas gubernamentales estrictas, y acatar esto, cuidarnos a nosotros mismos, tener una actitud también de cuidado del prójimo. Es una especie de combinación entre ciencia, política y ética. Está muy bien. No sé si concluimos aquí con esto o dejamos otra parte para otro video o continuamos. No, ya toca parar, Germán está evidentemente muy cansado. Germán está muerto. No sé si quiera darnos una conclusión, Germán, o de todo lo que hemos hablado. Pues de todo. O sea, uno puede ver que los virus como tal, digamos, están presentes desde hace mucho tiempo y seguirán estando. Entonces, pues de todas maneras no hay que verlo como un enemigo que hay que aniquilar, sino es algo con lo que tenemos que convivir finalmente. Y pues obviamente el punto es que el coronavirus nos ha implicado un problema económico-social que pues tenemos que resolver. Y pues de todas maneras hay que buscar la manera de convivir con él y solucionar todos los problemas que nos están generando. Yo quisiera dejar una conclusión pues bastante importante que es como lo que nos centramos en los últimos minutos de la conversación con Sergio y es acercarnos un poco más al conocimiento científico, o sea, acercarnos un poco más a la información académica a nivel de ciencia. Y no es de pronto para esas personas que están escuchando, no es, y también como decía Sergio, no es créale a la ciencia porque lo dice y así tiene que ser, sino simplemente investiguen por sus propios medios la veracidad de la información, porque me parece que es algo muy bonito que tiene la ciencia y es la capacidad de que se puede experimentar, analizar, evidenciar y conocer pues todos los componentes. Hay de pronto una ignorancia grande en ciencia, pero también pasa porque la ciencia es técnicamente muy complicada de entender. Los conceptos científicos son bastante complejos y duros de entender
y no se le pide a las personas que sean expertas desarrollando ecuaciones químicas, matemáticas, algebraicas, pero sí que dentro de su propio, o sea, dentro de su propio pensamiento se haga un análisis objetivo de la información, crítico, para saber en qué confiar y en qué no confiar. Es decir, si no creen en una persona o en una entidad como la NASA, es interesante que vean lo que dicen y por qué lo dicen y con qué contexto lo dicen. Y si no se entiende algo del contexto, de las razones de por qué se dicen, pues ir más atrás e investigar esas razones de por qué se construyen esos conceptos en la manera que se están construyendo. La ciencia siempre se construye como una escalera con bases, escalón, 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 y no se puede entender el escalón máximo y yo quiero entender esto y la matemática de esto, pero se puede volver un escalón y entenderla a nivel un poco más básico, y se van a dar cuenta que al final pues las respuestas y las conclusiones llegan simplemente indagando en esa información, buscando en esa información. Me parece importante que se traiga esto a nivel social y político. Es decir, si hay un conocimiento científico a nivel social, pues nos podemos cuidar mucho mejor entre todos. Y si hay un entendimiento de esto a nivel político, se pueden aplicar excelentes medidas gubernamentales, de leyes, decretos que puedan mejorar, por ejemplo, el tema de la salud, que es un tema que pertenece a la ciencia, que pertenece al bienestar de todos, o para ir más allá sería del tema de investigación científica, investigación en astronomía, en biología, en genética, los laboratorios que se puedan, en laboratorios, en hospitales, en científicos, en la propia divulgación científica, creo que hablábamos un tiempo con Sergio que hace falta tanto en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Eh, eso pienso que es como la conclusión más importante que quiero que se transmite, que se lleven Para, todos. para apoyar esta última idea, piensen que lo poquito que sabemos del virus, en parte se lo debemos a personas, por ejemplo, estos zoólogos, microbiólogos o genetistas que estuvieron secuenciando virus de murciélagos. Es como en su momento hubiéramos dicho como, bueno, ¿qué carajo está haciendo esta gente con su vida? ¿Por qué está secuenciando virus de murciélagos? Pues si no lo hubieran hecho, sabríamos mucho menos de lo que sabemos hoy en día. Entonces eso es una prueba también de la importancia que debemos darle políticamente a la ciencia, la inversión que tenemos que hacer en ciencia para salir del subdesarrollo. Listo. Entonces, bueno, espero que nos volvamos a ver de nuevo. Ujú. Miremos cómo quedó. Al final este video está un poco largo, pero pienso que quedó con información y conclusiones pues bastante interesantes. Miremos la reacción de la gente, si les gusta el video o no. Igual creo que independiente de eso, sí deberíamos volver a reunirnos y o continuar ese tema o abordar otros temas. Me parece bastante interesante.